La religión azteca era un régimen teocrático, es decir, que quien dominaba el imperio, quien controlaba el imperio, también tenía el control sobre lo que era toda la vida política. Cuando hablamos del concepto de teocrático, estamos diciendo que la religión y la política están unidas en un mismo poder central. A diferencia del concepto democrático, que el poder político lo tiene una persona, pero no el poder religioso. Los aztecas eran teocráticos, eran politeístas, tenían diversos dioses. Recordemos que el concepto politeísta significa varios dioses dominando sobre una sociedad. A pesar de que pueda existir un dios inicial, como el caso de los mayas, en el caso de los aztecas, ellos desde el principio tenían varios dioses. Ahí está Quetzalcóatl, que era el principal dios de ellos, a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, a quien se le ofrecían diversos sacrificios. ¿Cuál fue la importancia de los aztecas? ¿Por qué es importante estudiarla? ¿Por qué está en los planes de estudio? ¿Por qué es importante desde el punto de vista de la cultura general saber de ello? Primero, la arquitectura. Fueron capaces de construir su ciudad sobre aguas de un lago, que lo fueron secando, y esas chinampas, que fueron las primeras grandes balsas, después se transformaron en estructuras muy sólidas que al final le dieron vida a todo lo que era la primera ciudad, que era Tenochtitlán. En ella destacan pirámides, templos, plazas e inmensos jardines con una gran vegetación. La medicina azteca, grandes conocimientos del medio ambiente, el cuerpo humano, conocían las propiedades curativas de las plantas, baños termales, e incluso se dice que muchos de los pueblos alcanzaron a hacer operaciones a las personas. Y pasemos finalmente al último pueblo que vamos a estudiar en esta primera unidad de los pueblos precolombinos, los incas. Vamos a ver de los incas la localización espacial, temporal, la actividad económica, la organización social. Y finalmente vamos a trabajar con la manera en que se organizaban políticamente, que es la estructura que hemos venido trabajando en esta presentación. ¿Dónde se ubicaban los incas? Se ubicaron en la zona que corresponde, si lo asociamos con un mapa actual, a Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Esas son las zonas que fueron capaces de abarcar los incas en mayor medida. También alguna parte de Colombia fue controlada por el mundo inca y lo que sería el territorio argentino actual. Solo parte de eso, pero principalmente Chile, Perú, Bolivia y Ecuador fueron los 4 países que hoy día actualmente estarían siendo ocupados por el imperio inca. ¿Hace cuánto? 1000 años, hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI aproximadamente. Ellos estuvieron dominando toda esta zona. Acá en el mapa hay que explicar algo. Para los incas existían 4 grandes zonas que tenían que estar en perfecto equilibrio. Se supone que todo el territorio inca que está marcado en el mapa más pequeño, con un círculo rojo, es el Tahuantinsuyo. Y ese Tahuantinsuyo tenía 4 áreas espaciales que controlar: el Chinchasuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, que están marcados en el mapa más grande. Cada una de esas áreas debería medir más o menos la misma longitud. Debería estar en perfecto estado de equilibrio. Son originarios del Perú, ¿no es cierto? Y alcanzaron principalmente la zona andina. Fueron capaces de vivir sobre los 2000 metros de altura. ¿De qué vivían los incas? Al igual que los pueblos anteriores, la agricultura. ¿Qué los diferencia y qué los hace un poco especiales en relación a los poblados anteriores? La construcción en terraza. Veamos las imágenes de los costados. En esas imágenes podemos ver cómo en laderas de cerro, ¿no es cierto?, ellos eran capaces de realizar un tipo de agricultura que se llama agricultura de terraza. Fueron abonando esas tierras, generando fertilizantes. Los miembros de cada una de la comunidad debían tributar, es decir, si yo estaba dentro de un territorio que pertenecía a los incas, yo tenía que entregar una mita, es decir, una parte de mi trabajo tenía que ser entregado al poder central que estaba en el Cusco. Dentro de los incas no existió trueque
ni existió un medio de intercambio económico como podemos tener hoy día, una moneda. Los incas desarrollaron lo que era la reciprocidad y la redistribución. ¿Qué significa eso? Como dominaron zonas costeras, la zona alta, la zona de las planicies, la zona intermedia, lo que hicieron era intercambiar productos marinos recopilados en las zonas costeras, eran enviados a las zonas altas del Cusco. De la zona alta del Cusco eran enviados productos principalmente ganaderos, llamas, alpacas, a las zonas intermedias. De la zona intermedia eran mandados productos agrícolas, papas, tomates a la otra zona. Entonces se intercambiaban las cosas, era recíproco, ¿no es cierto? Y se intercambiaban los productos de tal manera que en el imperio no faltara absolutamente nada. ¿Cómo se organizaba la sociedad inca? Veamos. Habían tres grandes grupos, por decirlo de alguna manera. Primero estaba el Inca o el Incanato, que era el Cusco, el lugar donde estaba el poder central. Luego venía un segundo grupo que era la burocracia, que eran todos los que trabajaban en conjunto con el Inca. Y al final había un grupo que era el Atún Runas, que eran, por decirlo de alguna manera, el grupo más numeroso. Poseían una sociedad muy jerarquizada, como está explicado ahí. El Inca era la máxima autoridad, seguido de los burócratas o funcionarios, contadores, administradores. Luego venían los campesinos, pescadores y artesanos, que eran los que formaban el Atún Runas. Y ellos vivían en comunidades que se denominaban, organizaciones que se denominaban aylus, muy similar a lo que hoy día podría ser una comuna o una región. Ellos les denominaban aylus, es decir, esos lugares eran una organización política. ¿Cómo organizaban el poder? La máxima autoridad del imperio era el Inca, quien dominaba el ejército, quien controlaba el comercio, quien se encargaba de la redistribución de los productos dentro del imperio, además de tener todo el control político. Como el Inca tenía un gran dominio, un gran territorio, como podemos ver en el mapa, imagínense que el Cusco, que está en el centro del mapa, tenía que dominar hasta Quito por el norte y a Santiago de Chile y la zona del Maule incluso por el sur. O sea, fíjese toda la extensión que tenía que dominar el Inca. Para poder controlarlo, construyeron los denominados caminos del Inca, que eran zonas que se recorrían desde el Cusco por la zona cordillerana y también bajaban hacia la zona costera. Y eso les permitía tener un mayor control sobre toda esa zona. Entre cada uno de esos caminos se iban encontrando los denominados tambos o posadas, lugares donde había agua, donde había alimentación, lo que les permitía a los viajeros ir encontrando, digamos, el abrigo necesario, sobre todo en lugares geográficos que eran muy inhóspitos. ¿Quiénes eran los que recorrían estos caminos? Los denominados chasquis o mensajeros. Es decir, si el Inca principal que estaba en el Cusco quería mandar una información a Santiago de Chile, que era un territorio dominado por los incas, tenía que mandar un chasqui. Y ese mensajero tenía que hacer todo el camino del Inca hasta llegar a Santiago con la información. Vamos a ver más adelante cómo se codificaba esa información, de qué manera esa información llegaba a esas zonas.